Muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial del Victoria 3 donde vamos a hablar de los principales teclas y atajos para tener una experiencia fluida, cosas como cómo construir de 10 en 10, cómo añadir tecnologías a la cola, cómo gestionar tu ejército de forma agregada, cómo organizar tu esquematizador para que te quede ordenadito y sea fácil de visualizar, cómo ordenar tu ejército para que sea sencillo hacer los desembarcos. Así como otros ajustes importantes creo que te ayudan a tener una experiencia mucho más agradable. Así que quédense conmigo en este viaje porque les aseguro que va a ser de gran utilidad, especialmente si están empezando a jugar a este juego. Bien, empecemos hablando de la tecla más importante del juego, que es la barra espaciadora o el espacio. Con esta tecla puedes pausar el juego. Usando los números 1, 2, 3, 4 y 5 también puedo controlar la velocidad del juego. Si uso la tecla Alt 1, abro directamente la lente de producción. Y estas lentes que aparecen en la parte inferior sí que los uso mucho. Por ejemplo, cuando necesito saber si tengo algún recurso, como puede ser por ejemplo seda, pues en vez de ir buscando región a región, lo que hago es pulsar aquí y ya veo directamente todas las regiones que producen ese recurso. Y así ahorro un montón de tiempo, claro, para no estar mirando uno a uno todos los territorios. Cuando necesito saber dónde está una región, como puede ser por ejemplo Moscú, pues podemos pulsar F y se nos abre directamente el buscador de ubicaciones. O también podemos darle a esta pestañita que hay aquí abajo y aquí podemos buscar la región de Moscú, por ejemplo. Hay que tener en cuenta las tildes también. Y aquí ya nos aparecería Moscú estado, Moscú región o Moscú capital. Si hacemos clic izquierdo en él, ya nos lleva directamente a la región en concreto. Y así no tienes que estar buscando uno a uno los territorios. Pasemos a hablar de construcción, porque esta es una de las partes más importantes. Si yo quiero, por ejemplo, aumentar en 10 el número de industrias automovilísticas, pues podría hacer 10 veces clic izquierdo y ya tendría 10, ¿verdad? Pero claro, esto sería una locura, acabaría rompiendo el ratón rapidísimo. La mejor forma de hacerlo es pulsar Shift y luego hacer clic izquierdo. Si hago Shift se agregan 5 de golpe y si hago Control se añadirán 10 de golpe. Entonces Shift y clic izquierdo para agregar 5, Control y clic izquierdo para agregar 10. Si me voy a la cola de construcción, veo que tengo un par de fábricas aquí construyéndose antes de la industria automotriz. Si quisiese darle prioridad, no voy a ir subiendo uno a uno la prioridad de este edificio hasta llegar aquí arriba. Esto sería una locura, tendría que hacer un montón de clic hasta llegar a la primera fila. Pero si yo lo que hago es pulsar Alt y clic izquierdo, esta industria de fábricas automotrices me va a pasar directamente a la primera fila. Ahí está. Un caso en el que aplico yo esto mucho, pues supongamos por ejemplo que tengo falta de capacidad tributaria, que es el caso precisamente aquí en Moscú. Lo que podría hacer es priorizar la construcción de administraciones gubernamentales en Moscú y entonces pulsaría Alt y luego añado un par de ellas, de forma que automáticamente en la cola de construcción van a estar en las primeras filas. Otra forma muy sencilla de evitar estar haciendo clics cada vez que quieres hacer una fábrica, un edificio, lo que sea, es optar por la ampliación automática. La ampliación automática realmente a lo mejor piensas que va a estar construyendo sin parar fábricas de ese tipo y no funciona exactamente así. Si yo pulso este botón, realmente no se van a empezar a producir edificios de forma automática a no ser que la barra ya esté al máximo. Esto es una barra que es como una especie de, bueno, lo llaman reservas en efectivo y lo que hace es ir subiendo a medida que el edificio es rentable. Y cuando esta barra esté al máximo es cuando va a solicitar, tiene el acceso a la ampliación automática, que se construya un edificio nuevo en este sitio. Por tanto, no es que vayan a estar spameándose hasta que te arruines. Es un sistema muy bueno estar siempre por estas ampliaciones, sobre todo cuando estás, por ejemplo, en intervencionismo y tienes a lo mejor muchísima capacidad de construcción nacional, pues tenerlas algún tiempo funcionando y después a lo mejor quitarlas cuando ya no te interese o cuando tengas compañías de ese tipo que ya vayan a asumir esa acción. Por otro lado, si vamos a la parte del árbol tecnológico, bien hay una tecla que es muy importante. Por ejemplo, si yo ahora pongo propaganda de guerra, toda la cola me va a desaparecer. Entonces, claro, cuando termine de desarrollarse esta tecnología, va a aparecer otra vez la señal aquí arriba de que tengo que volver a seleccionar una tecnología. Claro, y yo quiero añadir a la cola un montón de tecnologías distintas de diferentes ramas. Vámonos, por ejemplo, a producción. Vamos a investigar, por ejemplo, la soldadura por arco eléctrico. Habría que presionar Shift y después el clic izquierdo para que se ponga todas las tecnologías necesarias en la cola para poder llegar a esa. Lo mismo puedo hacer con sociedad, puedo añadir ahora tecnologías de sociedad a la cola presionando Shift. Bien, y ahora pasamos a hablar de la gestión militar y del esquematizador, que sería la columna que tenemos aquí a la derecha. Con respecto a la parte militar, si yo abro el ejército, me van a aparecer todos los ejércitos en el mapa, ¿verdad? Si yo mantengo el clic izquierdo pulsado y arrastro todas las unidades, me van a coger todas las unidades terrestres y voy a poder dar órdenes generales a todo el ejército
ejército de golpe. Y esto es muy importante, esto es fundamental para disfrutar este juego, porque si tienes que ir batallón a batallón diciéndoles lo que tienen que hacer, en qué posición los quieres y tal. Por ejemplo, si yo quiero empezar una guerra defensiva, pues los pongo ahora todos en defender frente y ya los voy colocando y los voy poniendo en ofensivo a medida que me interese en ciertos puntos determinados. Pero esto es una de las maneras más cómodas con diferencia de gestionar el ejército. Y ya que estamos hablando del ejército, decir también que en el esquematizador de la derecha puedes tener muy organizadita toda la parte del ejército. Por ejemplo, yo les puse nombre a los 3 primeros ejércitos y les puse color. Llamé primera capital y lo puse en amarillo a las primeras 200, segunda capital en rojo, tercera capital en azul. Y lo mismo con la flota, los puse del mismo color, amarillo, rojo y azul. ¿Cuál es la ventaja de ponerlo así? Que te queda muy organizado cuando vas a hacer desembarco. Porque claro, en este caso, ejemplo, que estoy simulando una guerra contra Irlanda, pues cogería la unidad azul, por ejemplo, y les diría, vale, vamos a organizar un desembarco, una invasión en Leinster. Y va a aparecer el ejército aquí en azul. Y ahora le puedo asignar el color azul, que serían los 200 barcos asignados a estas 200 unidades de este ejército, ¿no? Y de esta manera, pues tendría 200, procuro no ponerle nunca más unidades de las que pueden tener los barcos para tener un 100% de actividad. Ahí irían a hacer el desembarco de forma muy ordenadita y como ven, lo tengo aquí, también los rojos los tengo aquí y los amarillos los tengo aquí y así lo tengo muy organizadito. Bien, y ahora pasemos a hablar del esquematizador más importante para mí, que es anclar países, los países que te interesan. Estos son rivales, súbditos, aliados, porque si lo que estás haciendo es ir continuamente a seleccionar un país para ver cuál es tu relación con ellos, este no es el camino. Realmente lo que tienes que hacer es pulsar el botoncito de aquí arriba de anclar al esquematizador y de esta manera vas a tener Imperio Otomano, en este caso, pues totalmente controlado. Lo tienes aquí en todo momento en el esquematizador y así puedes ver perfectamente qué relación estás teniendo con él de manera muy visual. Yo generalmente, pues eso, como pueden ver aquí arriba, tengo a los rivales, que además me dice cuál es su situación, si los tengo embargados, si no los tengo embargados, si les tengo declarada la rivalidad, si están apoyando independencia. Lo ves de forma muy resumida en la columna derecha, en el esquematizador, y es algo que hay que hacer desde el principio de la partida. Yo esto es algo que siempre hago con las grandes potencias, sin duda alguna, todas las grandes potencias deberían estar en el esquematizador para tenerlas controladas, para ver cuál es tu relación con ellos en todo momento. Y luego, como ven aquí abajo, tengo un montón de países reconocidos en más 50, o siempre intento tenerlos en más 50, que es el máximo que me permite, porque estos son súbditos que he ido cogiendo y siempre los voy también anclando al esquematizador para ver en todo momento cuál es mi relación con ellos, cuál tengo que ir mejorando, y así evito tener que estar continuamente pulsando la pestaña de diplomacia, de súbditos, para ver cuál es mi relación. Lo veo directamente aquí, es mucho más fácil. Este apartado de diplomacia es el que uso simplemente para tomar medidas al respecto, ¿no? A lo mejor me interesa, por ejemplo, reducir los pagos o lo que sea, ¿no? Bien, pasemos a hablar de cómo visualizar fácilmente los efectos que te interesa ver y los filtros críticos. Me refiero en concreto a todos estos mapas que te permiten ver de forma muy clara cuál es la situación de tu país con respecto a las demás. Por lo general, a mí me parece muy divertido ver, por ejemplo, cuál es el nivel de vida de mi país con respecto a los demás. Es un mapa de calor muy interesante. Y también el mapa de migraciones. Te ofrece una visión muy buena de lo que está pasando. Y es la mejor forma de verlo con diferencia. Te aparecen los carritos estos que dicen objetivo de migración. Y claro, lo ideal sería ir buscando ser objetivo de migración. Y también me gusta ver los bloques de poder a través de este mapa de calor también, porque es mucho más bonito que usando el mapa de bloques de poder, porque se laguea mucho y se rompe con tantos números y tanto. Me gusta mucho más visualizarlo con el mapa de calor. Y bueno, pasemos a hablar ahora de la pestaña de situación actual. La pestaña de situación actual es interesante porque te dice dónde hay falta de electricidad, problemas de acceso al mercado. Básicamente te da un indicador de cuál es la situación. Yo lo uso principalmente para saber dónde voy a tener problemas de electricidad o de transporte, porque claro, a diferencia de otros productos que son, digamos, transaccionables entre diferentes regiones, el transporte y la electricidad son locales y el consumo y la demanda los vas a ver abajo en la parte baja de la situación del estado. Aquí vas a tener el consumo de electricidad y la demanda, también vas a tener el de servicios y el de transporte. Y estos son bienes y servicios que no vas a tener en la pestaña de precios del mercado, no te va a aparecer aquí. Así que a mí me gusta verlo prácticamente en esta de aquí, en escasez de electricidad, veo la escasez de electricidad o la escasez de servicios o de transporte que hay en esa región en concreto. Bien, y por último mencionar los ajustes de mensajes, que a mí me parecen fundamentales para tener una partida fluida. Esto te aparece todo por defecto al principio del juego cuando lo instalas. Y claro, lo que esto hace es que empiecen a aparecer un montón de notificaciones en la parte inferior derecha cada vez que declaras intereses, cada vez
que haces cualquier cosa y realmente son notificaciones que yo ni leo, que no les presto ninguna importancia y que lo único que hacen es laguearme cuando voy a velocidad 5. Así que realmente yo desactivé todas las notificaciones las tengo desactivadas, pero es verdad que te pueden interesar algunas cosas, como por ejemplo, que cuando un tercero inicia una jugada diplomática donde tú tienes intereses, que se pause la partida. Bueno, me parece interesante. O cuando un súbdito entra en una jugada diplomática, enseguida que se pause la partida y que aparezca a lo mejor el mensaje por defecto. Bueno, pero realmente la mayoría de notificaciones es que no interesan y lo que hacen es saturarte de información, saturarte de cosas que realmente vas a estar leyendo y no te sirven para absolutamente nada. Por no hablar de que vas a estar haciendo un montón de clics continuamente para quitarlas y poder ver el esquematizador porque se oculta. Así que realmente yo desactivé todos los ajustes de mensaje, aunque ya digo, vale mucho la pena ir leyendo uno a uno y esto hace que el juego sea súper personalizable. O sea, tú aquí puedes realmente poner el juego de una manera que a ti te funcione para tu estrategia y es una de las maravillas del Victoria 3, claro. Si hablamos de la configuración del juego, me gustaría mencionar una configuración que para mí es muy importante, que es la escala del GUI. La escala del GUI es el tamaño en el que vas a ver todo, ¿no? Yo lo tengo subido al 150%. Es más fácil para leer, sobre todo, hombre, ahora estoy haciendo guías y realmente me interesa que podamos ver las cosas muy bien, pero claro, los recuadros los veo mucho más grandes y todo gracias a esa configuración. Y bueno, hasta aquí el tutorial de teclas y atajos, que ojalá hubiese sabido yo todo esto cuando empecé a jugar y creo que va a ser muy útil para muchos de ustedes. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias a los nuevos suscriptores y hasta otra.